Y quiero invitarle a abrir su Biblia en Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 9 y 10. Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 9 y 10. La semana pasada estuvimos hablando de los versículos 1 al 8, edificados en Él y para Él. Y recuerdan, estuvimos hablando de que Él es la piedra principal sobre la cual nosotros somos edificados y vamos edificando. Y dice el texto allí que Él es la piedra viva. Y hablábamos que nosotros somos las piedras vivas que Él ha establecido, que Dios ha establecido en la tierra para ir construyendo un templo espiritual llamado iglesia, para que el mundo sepa quién es Dios. O sea, cuando la gente hoy por hoy se pusiera a pensar en Dios y dónde puede encontrar a Dios, pues ¿a dónde va a ir? No va a ir a Totus. Sí, no va a ir a la playa. Va a ir a la iglesia. Sí, va a buscar a un creyente y va a decir, ¿cómo? Va a buscar algo de lo espiritual de Dios. Claro, ese es el punto. Bueno, y ahí nos han de encontrar. Ahí han de encontrar a la iglesia, a nosotros. Y ese es el plan divino. Y decía el versículo 8 allí, porque acuérdense que esta carta, primera de Pedro, segunda de Pedro, las cartas del apóstol Pedro, fueron escritas a la iglesia en general. ¿Cierto? Lo dijimos la semana pasada también. No fueron dirigidas como las epístolas del apóstol Pablo a una iglesia específica, sino a toda la iglesia. Todo el que sea cristiano, siéntase aludido por el mensaje. Porque ese es el mensaje o la intención de Pedro al escribir esta carta. Y decía el versículo 8 que algunos han tropezado con esa piedra, que es Jesucristo, la piedra principal. Y decía allí que habían tropezado porque no obedecían lo que Jesús decía. Entonces, hablábamos la semana pasada que la desobediencia es esa forma de cómo nosotros tropezamos en nuestro andar con Dios y en nuestro edificar la vida espiritual que Dios quiere. Entrando al versículo 9 y 10, mira lo que dice. Pero ustedes no son así porque son un pueblo elegido, son sacerdotes del rey, una nación santa, posesión exclusiva de Dios. Por eso pueden mostrar a otros la bondad de Dios, pues Él los ha llamado a salir de la oscuridad y entrar en su luz maravillosa. Antes no tenían identidad como pueblo, ahora son pueblo de Dios. Antes no recibieron misericordia, ahora han recibido la misericordia de Dios. Entonces empieza este pasaje, estos dos versículos acá, hablando de un tema que es el que quiero tocar hoy. Hoy quiero hablar con ustedes acerca de identidad, propósito y testimonio. Y bueno, estamos ya a puertas de terminar el mundial, a una semana. A algunos ya nos eliminaron. Lo siento, hermano, querido. La semana pasada hablábamos, vamos Brasil, piña pues. Vamos Colombia, piña también. Ya, nos votaron. No, Pablito está ahí juicioso. Todavía tiene esperanzas, Pablito. Todavía no lo han eliminado. Y parece que no lo van a eliminar. En fin. Ya, esa es otra conversación. Esa es otra conversación. Hemos estado conversando con Pablito esta semana. Pero estamos en el mundial. Y entonces uno siempre está mirando las redes sociales y me encontré con un reel que quiero compartir con ustedes. Presten atención a lo que habla esta mujer en este reel aquí. Les quiero decir que pensé que iba a investigar a Haaland y terminé encontrando una de las estrategias de marketing e imagen más inteligentes que he visto en un país. Estoy hablando de cómo un país entero decidió contarle al mundo quién es. Noruega no está vendiendo una selección de fútbol, está vendiendo una narrativa.
Cuando vi llegar a la selección pensé, qué elegantes vienen. Blazer azul marino, camiseta blanca, tenis impecables, maletas perfectamente coordinadas, todo minimalista, todo súper escandinavo. Pero si se fijan, todo esto apenas es la superficie, porque la ropa solo era la primera página de una historia muchísimo más grande. Y uno de los detalles también que encontré súper interesante fue la campaña oficial de la selección, porque no habla de fútbol, habla de vikingos. The Vikings are coming, y pensé, ¿por qué seguir usando a los vikingos 1000 años después? Porque Noruega entendió algo que muchas marcas olvidan. La historia vende. Los vikingos no conquistaron medio mundo solamente porque peleaban bien. Lo hicieron porque eran extraordinarios navegantes, comerciantes, estrategas. Y cuando un pueblo vive así durante siglos, esos valores terminan formando parte de su identidad. Disciplina, resistencia, trabajo colectivo, respeto por la naturaleza. ¿Te das cuenta? No estamos hablando de hace 1000 años. Estoy describiendo exactamente la imagen que Noruega proyecta hoy. Y aquí sí entonces aparece Haaland, y aquí fue donde todo hizo clic para mí, porque Haaland no parece un vikingo porque alguien le haya dicho cómo peinarse. No, Haaland es la representación perfecta de la historia que Noruega quiere contar. Es que véanlo, o sea, casi 2 metros de estatura, pelo güero largo, una potencia física impresionante. Cuando juega con el Manchester City, su camiseta dice Haaland, pero cuando juega con Noruega dice Braut Haaland. Braut pertenece a la familia de su mamá. Es una forma de honrar a ambas ramas de su historia. ¿Hace más goles por eso? No. ¿Corre más rápido? Tampoco. Entonces, ¿por qué hacerlo? Porque la identidad importa. Es que vean el festejo de la selección, todos sentados, remando como si fuera un drakkar vikingo. Y por eso me encantó descubrir que el Parlamento de Noruega también hizo el mismo gesto, porque en ese momento dejó de ser un festejo deportivo, se convirtió en una identidad nacional. Cuando vemos a Haaland, no vemos solamente al mejor delantero del planeta. Vemos fiordos, fuerza, disciplina, y hay una narrativa que lleva más de 1000 años construyéndose, y esa es probablemente la lección de marketing más importante de todas. Las mejores marcas no inventan una historia, descubren quiénes son y tienen la disciplina de contar siempre la misma. Esa es una de las enseñanzas más poderosas que me deja Noruega. La imagen más fuerte no es la que más llama la atención, es la que es tan coherente que termina siendo imposible de olvidar. Gracias. ¿Cuán importante es la identidad? Y ella lo recalca aquí como un mensaje más profundo que simplemente una selección que viene a competir, ¿cierto? Y meter goles. Pero ¿cuántos en las últimas 2 semanas, o por lo menos esta semana, queríamos que Noruega gane? Y queríamos ver a Haaland ahí, ¿no? Sí, yo también. Claro que sí, claro que sí. Y como que muchos hicimos clic, como ella está contando, porque es más que el equipo y más que todo. Y ahora muchos quieren ir a Noruega, muchas quieren casarse con noruegos, muchos quieren casarse con noruegas, ¿cierto? Ya la RENIEC registró más de 500 niños con el nombre Haaland, Erling Haaland, Haaland, en fin. Eso ya es noticia acá, lo publicó RPP. Identidad, cuán importante es. La sociedad hoy en día dice, descúbrete, defínete, reinvéntate, ¿cierto? Pero la verdad es que la identidad tiene que ver, o tiene todo que ver con lo que Dios dice que somos. No con lo que la gente, el mundo, o tus opiniones, prejuicios, éxitos, fracasos digan. La identidad tiene todo que ver con lo que Dios dice de ti. La identidad no es algo que uno se inventa, es algo que uno recibe. Y es algo que uno realmente acepta. Y bueno, también puede pelearse con eso. Hoy en día muchos se pelean con su identidad y tratan de buscar otra. Pero viendo lo que dice la Escritura es muy clara aquí cuando dice, pero ustedes no son así. No son como decía el versículo 8, tropezándose allí con la piedra de fundamento que es Jesucristo y no obedeciendo a Dios y no siguiendo sus designios. Ustedes no son así. Se refiere el apóstol Pedro a ese grupo de gente llamado iglesia que entiende quién es en Dios y él lo reafirma y por eso le dice, pero ustedes no son así porque son
Un pueblo elegido, sacerdotes del reino, nación santa, posición exclusiva, que de eso quiero entrar en un momento. Nuestra identidad no nace de lo que nosotros sentimos que somos, sino de lo que Dios declara que verdaderamente somos. Este versículo 9 empieza con un pero que cambia nuestra historia. ¿Has estado en alguna conversación alguna vez cuando conversas, fulano, quería decir, ¿te acuerdas que me preguntaste tal cosa? Bueno, mira, lo que pasa es que esto, que lo otro, aquí y allá, y pues sí vamos a poder, y y de pronto tú le dices, pero, porque ya sabes que para dónde va, que la cosa no va bien, y tú, pero ¿qué? ¿Vamos o no vamos? ¿Sí o no? ¿Se puede o no se puede? ¿Has estado en conversaciones así? Entonces, pero, ¿qué? Ya dímelo, pero... Versículo 9 empieza diciendo, pero ustedes no son así. No hace el apóstol Pedro aquí alusión al pasado de Israel. Y eso también quiero recalcarlo. Pedro era un judío de judíos. Si usted se acuerda por allá en el libro de los Hechos, cuando él tuvo una visión de un lienzo que descendía con todo tipo de animales, y la voz del Señor que le dijo, mata y come. ¿Y cuál fue la objeción de Pedro? No, Señor, ninguna cosa inmunda ha entrado en mi boca jamás. Bien judío, bien cumplidor de las normas. Judío, Pedro era un judío de esos recalcitrantes. Pero él aquí, cuando ya escribe esta carta, años después, él no hace mención al pasado histórico y grandioso de Israel. No. Él está diciendo, afirmando la identidad al Israel espiritual de hoy, para la audiencia que tenía. Pero ustedes no son así. Ustedes son pueblo elegido de Dios, sacerdocio real, nación santa, posesión exclusiva de Dios. O sea, él no está diciendo, pero ustedes no son así. Acuérdense de nuestros ancestros. Abraham, Isaac y Jacob. No. Él ya no está en esa narrativa. Él está diciendo, ustedes son lo que Dios dice que son. Cambien el chip. Es el mensaje intrínseco del apóstol Pedro acá. Y entre nosotros hoy yo quiero mencionar aquí algunas cosas de donde no viene nuestra identidad. Así como Pedro está enfatizando que no viene del ancestro de Israel, yo quiero enfatizar algunas cositas aquí hoy. Primero, nuestra identidad no viene o no se basa, no se construye sobre nuestras emociones, donde yo soy lo que siento que soy. ¿Has escuchado que mucha gente hoy en día dice ser algo X simplemente porque lo sienten así y lo dejan fluir y dice que lo manifiestan? ¿Has escuchado eso? ¿Has visto eso? No. No es por estados de ánimo ni por emociones. La identidad no se construye sobre emociones. No soy lo que siento que soy. La identidad tampoco se construye sobre fracasos, donde uno piensa que es lo que no logró. Ay, no logré eso, entonces yo soy un inútil, yo no sirvo para nada, yo no soy hábil para eso, yo no soy bueno para lo otro, yo no puedo, yo no esto, yo no otro. Y la persona se lo cree porque fracasó por aquí, fracasó por... No, un momentito. Fracasaste por ahí, ok, pero eso no te define. Tus fracasos no te definen. No definen lo que eres. Tampoco la identidad se construye sobre nuestro pasado. Yo soy lo que solía hacer y ser. Yo siempre he sido así. Eso no va a cambiar. Y tú te la crees porque tus pecados o porque tus fracasos o porque tus éxitos y tus logros pasados le das semejante valor y crees que eso es tu identidad hoy. No, es un error. Tu pasado tampoco te define. La identidad tampoco se construye sobre nuestra profesión. Yo no soy aquello a lo que me dedico. ¿Sí?
Yo no soy aquello a lo que me dedico. Y entiéndame bien, o sea, porque hay gente que entonces se gradúa, ¿no? Es ingeniero, entonces ahora yo soy ingeniero. Pues sí, te has preparado para eso, pero tú no eres solo ingeniero. Eres más que eso. Sin decir que eso está mal, ¿ok? O médico, o lo que sea. Tu profesión no es tu identidad. Y es un error cuando la gente hace de su profesión su identidad. Y por A o B fracasan allí o no pueden ejercerla más, se hunden. Nuestra identidad tampoco se puede construir sobre nuestro estado civil. A ver, ¿qué estados civiles tenemos? Soltero, casado, viudo, divorciado. Testimonio, hermano. Bueno, y convivientes, ¿no? Líquido y gaseoso. Unión de hecho. Pero es interesante ver esto. Que mucha gente se siente realizada y totalmente cuando, por ejemplo, se casa. Hay otra gente que sigo soltero, ¿no? O hay otros que dicen, no, pues vamos y entonces nos vamos a convivir todo, pero pues se presentan como esposos. No se han casado, pero se presentan, no, mi esposo, yo soy su esposa, no, yo soy su esposo. No sé qué. Pero, y esta dinámica yo la he observado en el camino, sobre todo en ellas, con todo respeto. Las mujeres son las que no están tan seguras y tienen conflictos por dentro en su vida porque, bueno, ¿soy o no soy? ¿Soy la esposa o no soy la esposa? O sea, ¿sí estamos o no estamos? ¿Cómo es? Y el tipo dice, pues, yo, bien, sí, ahí está mi mujer. Entonces esa falta de claridad y confunde a muchas personas y mella la valía de la persona, mella la identidad de una persona. Pero ¿sabes una cosa? Tu identidad no se construye por tu estado civil. Que porque eres soltera entonces o soltero, eres menos que un casado. O que porque estás casada te fregaste. No, tampoco. O que porque divorciado, que otra vez soltero. Esa es otra. Los divorciados. ¿Tú qué eres? No, soltero. Yo estoy soltero. No, señor. No, papito. No, mamita. Usted ya nunca más será soltero. Usted ya es un divorciado. Ubiquémonos, por favor. Sí, o sea, es que la gente cree cosas y se presenta y uno dice, no. Bueno, gracias a Dios, si miramos lo que verdaderamente es la identidad según Dios, nada de eso nos define. Nos puede confundir y enredar la vida un rato, sí, puede ser si no la tenemos clara, pero no nos define. Por el otro lado, la identidad tampoco se puede construir sobre la economía. Entonces la gente cuando tiene dinero, ahora sí, se creen que son alguien. Ahora. ¿Ok? Pero quiebran o pierden el negocio y todo, se deshace su existencia. Sí, ¿pero por qué? Porque hicieron de su economía su identidad, su valor más grande. Entonces, no. Nuestra identidad está construida sobre la declaración de Dios. Y tengámoslo bien claro. Y pues vamos a entrar en eso. ¿Qué es lo que dice Dios que somos? ¿Qué es lo que dice Dios, su palabra, que nosotros somos? ¿Cómo define Dios mi identidad? Nuestra identidad. Primero dice, pueblo elegido. ¿Puedes ponerme el texto un momento, por favor? Y dejarlo ahí porque, aunque voy a leer otros textos, pero deja el de Primera de Pedro allí, por favor. Capítulo 2, versículos 1 al 9. 9 al 10. Por favor. Ustedes son pueblo elegido. Empecemos por ahí. No somos un accidente del destino, de la historia. No, Dios nos eligió.
Ay, no, pues yo no sé, un día caí aquí en la iglesia y pues aquí estoy. No. Bueno, tal vez eso es lo que tú has comprendido, pero déjame decirte que tu comprensión es bien escasa. Dios te eligió. ¿A mí? Sí, a ti. Somos un pueblo elegido por Dios. En Efesios 1:4 dice, incluso antes de haber hecho el mundo, Dios nos amó y nos eligió en Cristo para que seamos santos e intachables a sus ojos. Dice Efesios 1:4, antes de Dios haber creado el mundo. Eso nos raya el cerebro. Uno dice, ¿cómo es posible que antes de que Dios hubiese hecho el mundo, ya nos había elegido? No entiendo eso. Es demasiado grande ese pensamiento. Pero lo creo porque no solo la Biblia lo dice, sino lo refrenda de muchas maneras en sus páginas. Y afirma mi valor en él. En Juan 15:16 dice allí, ustedes no me eligieron a mí, yo los elegí a ustedes. Les encargué que vayan y produzcan frutos duraderos. Así el Padre les dará todo lo que pidan en mi nombre. Lo primero que Dios dice que somos es que somos su pueblo elegido. No somos un accidente, no somos una casualidad, somos elegidos por Dios. Y cuando hemos sido elegidos es porque se nos ha amado, se nos ha querido, se nos ha deseado antes. Tú cuando vas a comprar, mujeres, cuando ustedes van a comprar una cartera, ¿por qué se llevan la que finalmente se llevan? Porque les gusta el diseño, el color, porque les va bien con el outfit, en fin. Y sobre todo, el precio. Y así también nosotros, hombres, cuando compramos algo, elegimos lo que realmente deseamos, queremos, anhelamos, lo hemos estado pensando, planeando, lo hemos googleado, hemos indagado y finalmente hacemos la elección correcta. No, compre cualquier cosa. No, uno compra, uno elige bien lo que desea, lo que quiere. Bueno, la Biblia dice que Dios nos eligió, somos pueblo elegido. No fue el primer pueblo que apareció por ahí, pues ya vengan ustedes, vengan acá, vengan, métanse ahí, vamos para el cielo. No, eso no fue así. La segunda cosa que Dios dice que somos, sacerdotes del rey. Sacerdotes del rey, en las traducciones anteriores dice real sacerdocio. Sacerdotes del rey. En el Antiguo Testamento, el sacerdote era ese personaje que acercaba el pueblo a Dios. ¿Sí? Era como un intercesor, un mediador, pero era como un intercesor que venía, bueno, vengan pueblo, vamos a la presencia de Dios, ofrezcamos sacrificio y vamos a adorar a Dios, ¿no? También había la función del profeta. El profeta es ese que hablaba de parte de Dios al pueblo, ¿cierto? La iglesia es eso. Nosotros somos sacerdocio real. Pero no somos cualquier sacerdote. Sacerdote es uno que representa, uno que media entre uno y otro, pero nosotros somos del rey, de los reyes, del Señor de los señores. ¿Y sabe? Tenemos palabra del pueblo para con Dios, tenemos palabra de Dios para con el pueblo. Dice Hebreos capítulo 4, verso 16, así que acerquémonos con toda confianza al trono de la gracia de nuestro Dios. Allí recibiremos su misericordia y encontraremos la gracia que nos ayudará cuando más la necesitamos. Acerquémonos confiadamente. ¿Por qué? ¿Quién puede decir acércate confiadamente? Pues el sacerdote, el que dice, venga, vamos al trono de la gracia, venga. Ay, sí, ¿me puedo acercar? Sí, vengan. Esa es la función del sacerdote, invitar a la gente, inspirar a la gente a acercarse a Dios. Esa es nuestra chamba. Eso somos. Gente que puede inspirar a otros y ayudar a otros a acercarse a Dios. Este texto, déjeme leérselo.
Este sí ponlo. Hebreos capítulo 10, versículos 19 al 22. Hebreos capítulo 10, versos 19 al 22. Dice, hablando del sacerdocio: así que, amados hermanos, podemos entrar con valentía en el lugar santísimo del cielo por causa de la sangre de Jesús. Por su muerte, Jesús abrió un nuevo camino, un camino que da vida a través de la cortina al lugar santísimo. Ya que tenemos un gran sumo sacerdote que gobierna la casa de Dios, entremos directamente a la presencia de Dios con corazón sincero y con plena confianza en Él. Pues nuestra conciencia culpable ha sido rociada con la sangre de Cristo a fin de purificarnos, y nuestro cuerpo ha sido lavado con agua pura. El sumo sacerdote entraba al lugar santísimo con sangre ajena y rociaba allí por la expiación de los pecados de todo el pueblo. Ahora somos nosotros los que podemos entrar, como dice al principio, con valentía al lugar santísimo del cielo, la misma presencia de Dios. ¿Por qué? Porque Él ya abrió el camino. Nosotros somos los sacerdotes del Rey que podemos ayudar a otros a venir a Él. Eso es lo que la Biblia dice que somos. Entonces, sí es verdad que representamos a Dios en esta tierra y representamos sus propósitos e intereses en esta tierra. ¿Qué más dice la Biblia que somos? Nación santa. Dice el texto allí que ustedes son pueblo elegido, sacerdotes del reino, una nación santa. Una nación santa significa apartada para un propósito específico, no aislada. Como muchas veces el cristiano se siente aislado. Y como que entra a un lugar y se siente corto y como que me siento solo, como que, ay, no, es que como soy cristiano. Entonces como que esa es la actitud que muchas veces el cristiano toma hoy en día en el mundo. Pero no ha entendido su identidad. No es para que tú estés así sintiéndote el patito feo. ¿Y tú por qué no haces esto? Es que soy cristiano. Es que soy cristiano. O sea, esa no es la actitud. Eso no es lo que Dios quiere, eso no es lo que Dios pensó de ti ni para ti. Lo que Dios quiso es que tú seas para un propósito específico. Que ya vamos a verlo ahorita en el versículo 10. La segunda parte del 9 y el 10. El propósito para el cual Él nos ha hecho, nos ha definido y nos ha creado como somos. Una nación santa, no aislada, no perfecta tampoco. Él es santo, Él es perfecto. Nosotros santos, apartados para su propósito. Dice Filipenses capítulo 3, versículo 20. En cambio, nosotros somos ciudadanos del cielo, donde vive el Señor Jesucristo. Y esperamos con mucho anhelo que Él regrese como nuestro Salvador. Somos ciudadanos del cielo. Cuando hoy en día valoramos tanto la ciudadanía extranjera. Ah, no, que yo tengo ciudadanía italiana, que yo tengo ciudadanía española, yo francesa, yo americana. Pues yo celestial. ¿Me entiendes? O sea, si vamos a ponernos así, somos una nación santa. Y ojo, esto fue dicho al Israel, a la iglesia en general en el primer siglo, ¿cierto? Y muchos que escucharon esto eran judíos, nacidos en Israel, la nación de Israel. Y entonces entendían, diciendo, claro, yo soy todo eso. Pero muchos recibieron este mensaje y no eran de Israel, eran de otras naciones. Pero ahora entendían que eran el Israel espiritual, como nosotros, la iglesia, hoy. Entonces no es loco, no es descabellado, es espiritual, simplemente es eso, es espiritual. Somos una nación santa, apartada para Dios, su pueblo elegido, nación santa. Y como dice finalmente, posesión exclusiva de Dios. En la traducción antigua decía pueblo adquirido por Dios.
Y ahí es donde está el valor que tiene el creyente. Y ahí es donde está el valor que dignifica nuestra identidad. Que Dios nos adquirió con el precio de la sangre de su Hijo Jesús. A un alto precio, los compró a un alto precio. Por lo tanto, honren a Dios con su cuerpo. Cuando está hablando de que el cuerpo es templo del Espíritu Santo, entonces con este cuerpo hemos de honrar a Dios. ¿Por qué? Porque Dios pagó un precio muy alto. El precio más alto, la sangre de su Hijo por la humanidad. Pueblo adquirido por Dios, posesión exclusiva de Dios, ¿sabes? Vales mucho. Amén. Vales la sangre de Jesucristo. Valemos demasiado. Y no como para darnos así y creernos más que los demás, sino para afirmar y desechar, afirmar lo que sí somos y desechar tanta mentira que hemos aceptado en el camino. Creyéndonos poca cosa, creyéndonos incapaces, mediocres, bla, 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 bla. Ay, Señor, te amo. Pero uno está todo vapuleado por tanta cosa mentirosa que ha creído. Y dice, Señor, a ti la gloria. No, un momentito, párate en lo que el Señor dice que tú eres. Porque Él te compró y un precio muy alto. Tú vales mucho, por lo cual Dios quiso pagar por ti. Él lo hizo en realidad por toda la humanidad, pero no toda la humanidad se lo reconoce. Entonces vuelve y juega. Este efecto de valor y de dignidad en la vida del ser humano se activa cuando cree en lo que hizo Jesús por ellos en la cruz. Ahí como que ¡pah! Funciona. La salvación es para todos. Entonces, ¿por qué todos no son salvos? Porque no todos creen. Porque no todos aceptan el diseño de Dios, ni el plan de Dios y las bondades de Dios para sus vidas. Entonces, nuestra identidad, volviendo a nuestro texto, siempre produce un propósito. La segunda parte del versículo dice, por eso pueden mostrar a otros la bondad de Dios. ¿Cómo que por eso? ¿Cuál es la causa? La causa es que somos un pueblo elegido, sacerdotes del Rey, una nación santa, una posesión exclusiva de Dios. Por esa razón es que podemos mostrar a otros la bondad de Dios. Y ahí viene el propósito del creyente, de la iglesia. Ya vimos identidad, ya sabemos lo que somos, ya lo tenemos. Ahora viene el propósito. El propósito es mostrarles a otros la bondad de Dios. Mostrarles a otros quién es Él. La versión antigua dice, anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz. Claro, hay que decirle al mundo que Dios es el que hace que uno sea todo lo que uno es. Hay que decirle al mundo que Dios es el que ha cambiado nuestra existencia. Y ahorita vamos a llegar a eso también. Pero ahí es donde empieza el propósito. O sea, ¿para qué fue que Jesús murió en la cruz? ¿Para qué fue que el Señor te salvó? ¿Para qué fue que 2000 años de historia de la iglesia cristiana? ¿Para qué? ¿Para que tú estés acá sentado? Mirando y diciendo, oh, qué bonito. Qué chévere. Cada domingo. Me gusta mi iglesia. ¿Y te acomodes? No. El propósito es más que venir a la iglesia. Es ir allá afuera a decirle a otros, a decirle a todos los que conoces cuál es el camino a Dios. Ser ese sacerdote allá afuera. Mostrarles a otros la bondad de Dios. ¿Sabes qué? La salvación que Dios nos ha dado y el propósito de esa identidad que Él nos ha dado no se trata de nosotros. Se trata de otros. La identidad que Dios nos ha dado no se trata de nosotros, se trata de otros. Nos hizo lo que somos para que otros sepan quién es Él, para que otros vean a través de ti quién es Él, hoy en siglo XXI.
La identidad clara siempre produce misión, propósito. Esa misión nunca termina en nosotros, sino se refiere a otras personas. ¿No dice Mateo 5, en el 14 al 16, que somos la luz del mundo? Y que la luz no se pone debajo de la mesa, sino arriba para que alumbre a todos. Y versículos más adelante nos dice que somos la sal de la tierra, para darle sentido y sabor a la vida. ¿No dice en Hechos capítulo 1, versículo 8, que recibiríamos poder del Espíritu Santo para ser testigos de Dios aquí en la tierra? ¿No dice eso la Escritura? Ese es el propósito por el cual Dios te salvó. Ese es el para qué Dios te salvó. El por qué, pues ya lo sabemos. Porque sin Él estábamos fritos. Pero el para qué es más importante. Y es para que mostremos a otros su bondad. Ahora, ¿qué es lo que anunciamos? ¿Qué es lo que le hemos de anunciar al mundo? ¿Qué es lo que le hemos de anunciar a vecinos, amigos, colegas, familiares que no conocen aún de Cristo? ¿Qué es? La cuadrangular. Vengan a la cuadrangular. Al Lima Templo. Ra. Pues no. Aunque es bueno que vengan, pero pues ese no es el mensaje. El mensaje es anunciamos a Cristo. Aquí no anunciamos tampoco las opiniones de otros. Del pastor famoso, el que es influencer, el misionero aquí, los pastores que hacen podcast, ¿cierto? O los que suben las prédicas a YouTube. Aquí anunciamos a Cristo. El mensaje es Cristo. El mensaje es su bondad para el mundo. Ese es el mensaje. Bueno. Pero espera que esto se pone mejor. Versículo 10. El versículo 10 dice: antes no tenían identidad como pueblo, ahora son pueblo de Dios. Antes no recibieron misericordia, ahora han recibido misericordia. Aquí el apóstol Pedro está citando a Oseas. Usted puede leerlo. Oseas capítulo 1, versículos 6, 9 y capítulo 2, versículo 23. Oseas 1, versículos 6 y 9 y luego el 2, versículo 23. El profeta Oseas. ¿Sabe por qué lo cita? Porque Dios usó a Oseas de una forma muy peculiar y particular. Dios llamó a Oseas y le dijo: ¿sí ves esa prostituta que está allá? Anda, cásate con ella. Y ten hijos con ella. Y entonces Oseas fue y tomó la prostituta, se casó con ella, tuvo hijos. Pero la prostituta seguía siendo prostituta y seguía prostituyéndose. Y Oseas lo sabía. Y Dios le dijo: sí, ella va a seguir haciéndolo. Y esta mujer iba y se metía en los peores lugares, en los lugares más bajos y terribles de la ciudad. Y Dios le dijo en otra oportunidad: Oseas, anda allá y sácala. Báñala, que se perfume, que se arregle y vuelve a intimar con ella. Y ámala, que es tu esposa, susténtala. Pero ella seguirá siendo prostituta. ¿Y la mujer? ¿Cuántos quieren? ¿Cuántos están animando al matrimonio? A un matrimonio así. ¿Pero por qué Dios hizo eso? Porque Dios le dijo a Oseas: de esta manera hablaré a mi pueblo. Que ellos, ¿cómo es que dice el texto?
Antes no tenían identidad como pueblo, ahora son pueblo de Dios. Antes no recibieron misericordia, ahora han recibido la misericordia de Dios. A través de este accionar, Dios habló a su pueblo diciéndoles: ustedes son como esa prostituta. Yo los he amado, los he traído, y ustedes han regresado y se han prostituido. Y yo he vuelto nuevamente a amarlos, a traerlos, a rescatarlos, a bañarlos, a limpiarlos. Y ustedes vuelven y juegan. ¿Les suena? Como muchas veces es nuestra actitud con Dios. Y ese era el mensaje para que el pueblo viera y dijera: uy, sí, Dios mío, cuánto la hemos fregado delante de Dios, cuánto nos hemos equivocado y apartado, cuánto hemos pecado delante de Dios. Y bueno, ese fue el mensaje. Que antes no eran pueblo y ahora sí son pueblo. Que antes no tenían misericordia y ahora sí. Entonces como que... Y usted puede decir: ¿y eso qué tiene que ver con nosotros ahora? Pues ¿cómo así? O sea que hay algo para lo que sí sirve el pasado. Y yo quiero mostrárselo ahorita en este momento. Quiero por favor que haga este ejercicio conmigo. Piense por un instante en sus pecados más terribles. Piense en aquel estilo de vida más terrible, más bajo y más perverso en lo que usted ha incurrido. Acuérdese por un instante, no diga nada, no nos interesa los detalles. Pero piense, tráigalo a su memoria, por favor, en este momento. Cuando usted más pecó, cuando usted más se embarró en el pecado, en la perversión, en lo que sea. ¿Ya lo tiene ahí presente? ¿Sí? Y ahora mírese hoy, 12 de julio de 2026. ¿Cómo está usted hoy comparado con eso que usted hizo o fue? ¿Lo puede ver? ¿Qué puede decir hoy? ¿Qué puede decir hoy ante Dios? Gracias. Para eso sirve el pasado. Para darle gracias a Dios que yo antes no era pueblo, pero ahora soy pueblo elegido por Dios. Que yo antes andaba sin misericordia y andaba metido en la perversión, pero ahora hay misericordia para mi vida. Que antes yo fui y ahora yo soy. Que antes yo hice, pero ahora yo hago para Él. Gracias, Dios. Y ese es el testimonio. Y eso es lo que el mundo necesita saber de ti, de cómo Dios transformó tu vida. ¿Cuántos detalles tú compartes? Ese es tu tema. Sé sabio. Pero el mundo necesita saber que Dios puede cambiar la vida de ellos así como cambió la tuya. Entonces por eso se trata de identidad, propósito y testimonio. Porque, ojo, cuando no agradecemos a Dios, no reconocemos delante de Dios lo que Él ha hecho, cómo era nuestro antes y cómo es nuestro ahora. Cuando no agradecemos eso, pierde sentido la vida cristiana, pierde... ¿Qué sentido tiene? ¿Qué propósito? No hay, porque no hay gratitud. Y se pierde el propósito cuando no reconocemos lo que Dios sí ha hecho por nosotros. Y cuando perdemos el propósito, cuidado con esto, cuando perdemos el propósito de por qué yo soy un cristiano y para qué soy yo un cristiano, empiezo yo a dudar también de quién soy. Entonces, ¿qué sentido tiene esto? ¿Quién soy yo? Y por eso es que mucha gente hoy en día, incluso cristianos, andan buscando causas en las cuales ellos se sientan plenos ahí para dar todo de sí y llegan a ser parte de eso, su identidad. Porque no han valorado lo que Dios dijo que son. No han podido entonces entender el propósito para el cual Dios los hizo como son. Y por supuesto, no pueden compartir su testimonio con otros. No pueden valorar lo que Dios ha hecho.
que antes no eran y ahora sí, que antes no sabían y ahora sí, que antes no había misericordia y gracia en sus vidas, pero ahora sí. Queridos, les insto, les exhorto a valorar lo que Dios ha hecho en sus vidas, a agradecer lo que Dios ha hecho en sus vidas y enfocarse en el propósito de Dios, porque eso va a afirmar en su vida lo que usted es. Esto va a afirmar en su vida su identidad en Él. Vamos a orar. Y quisiera pedirte que respondas al Señor un momento y que hagas una oración personal. Responde a Él lo que el Señor te haya hablado, te haya mostrado.